Bueno, continúo con el archivo de pH, el tratamiento básico de la pH. Lo que habíamos hecho era un tratamiento inicial con el último trimestre del 2019 en formato XLSX, que lo habíamos transformado para que fuese más rápido. Hicimos las primeras descripciones básicas de la variable sexo. Primero hicimos el pondera para ver la población de referencia, sexo en población y en la muestra. Después estuvimos viendo la variable estado, calculamos la población económicamente activa y la tasa de desempleo. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con lo que habíamos dejado, que era empezar a mirar la variable P21 como una variable de ingreso. No es la mejor variable para mirar y hacer todo este trabajo, pero no me interesan los resultados por ahora. Quiero mostrar simplemente la técnica y después mejoraremos los resultados y lo haremos con un criterio más de trabajo específico económico. Vimos que hicimos esa descripción de la variable P21, que era una variable continua. Utilizamos cuantil para poner cualquiera de los cuantiles. Y lo que hay que hacer acá es empezar a ver en la población, así como hacíamos con las otras variables, ver poblacionalmente, es decir, utilizar pondera. Con el describe sabíamos la media en la muestra. Ahora, ¿cómo hacer la media ponderada? Se hace de esta forma, que ya lo habíamos visto de alguna otra manera. Se hace la ponderación del P21 multiplicando, es decir, cada una de las frecuencias por el valor de P21. Todo eso se suma y se divide en el total de pondera, es decir, en el total poblacional. Esta sería la media ponderada del P21. Hay otras formas de sacarlo, haciendo la suma con NumPy, con el NumPy Sum, o haciendo el average del NumPy. A mí me gusta hacerlo de la forma en que se hace la fórmula. Ya después lo vamos a poner esto acá cuando hagamos una revisión estadística. Vamos a ir poniendo las fórmulas en términos de imagen, como lo hicimos allá arriba. Pero bueno, son alternativas que uno puede encontrar. Para hacer las otras mediciones ponderadas, en este soft todavía no está demasiado desarrollado los comandos y por eso hay que importar esta librería de estas models y de esta manera, es decir, al data frame se le pasa en la columna de ese data frame, se le pasa a la columna de la P21 y la columna de ponderaciones. En eso definimos en un contenedor, es decir, una nueva variable acá, contenedora, con este comando que es el que se importa del stats models. De esa manera podemos usar como está acá los valores de la media ponderada, que es igual que la que sacamos arriba con las otras formas, pero también podemos sacar la varianza y otras medidas que están en la web de ese comando también están descritos, pero nosotros vamos a utilizar lo básico. Aquí tenemos los cuantiles ponderados para la variable P21. Y bueno, esa es una forma de avanzar con las ponderaciones. Esos son los valores básicos y se hacen con esa otra librería. En términos gráficos, también vamos a sufrir con el tema del P21 porque y así en términos brutos porque hay muchos que no perciben ingresos, entonces se hace cero y eso es lo que hace que en el histograma que estamos tratando de empezar a desarrollar acá los primeros gráficos, en el histograma sean primero la mayor cantidad de esta, entonces el resto del histograma queda demasiado reducido. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con eso. Para hacerlo se puede hacer con Matplotlib, que es una librería que se importa, que ya la deberíamos haber instalado. Se podría hacer con Pondera. Aquí lo puse para que no se ejecute, entonces lo puse con el numeral para que no se ejecute, porque verdaderamente no lo desarrolla bien debido a que
en esta librería y en este comando exige unos parámetros mínimos y empieza con esta variable que tiene muchos ceros y el -9, que es otro indicador que tiene en las alternativas, empieza a desarrollar números negativos, entonces el histograma se hace mal. Acá simplemente diciéndole al PLT que es como se importó Matplotlib con hist, va a ser el histograma con la variable que yo le esté diciendo. Esta es otra forma de poner la columna de P21 en vez de con los corchetes y el asterisco, simplemente con el dataframe punto y la variable, y le estoy diciendo el número de bins, que sería el número de barras que le estaría definiendo para el histograma. Con el show lo muestra. El Matplotlib inline también es importante para que pueda ser graficado acá en el Jupyter. Bueno, hay alternativas. Yo puse esto para quitarle los negativos y para restringirle por arriba también al valor de P21. Esto se puede ir cambiando para ver los diferentes histogramas que salen. Entonces se puede, yo lo definí así para no ensuciar la base, para crear otro dataframe acá y usarlos para estos histogramas. Entonces los restrinjo por abajo y por arriba para que me pueda salir un poco mejor. Lo muestro y le doy otro número de bins para ir probando. Luego le pongo la alternativa density true para que me dé aquí las frecuencias. Esa es otra alternativa que tiene el comando de histogramas del Matplotlib. Luego se puede hacer con logaritmo, que esto es clásico, ya lo veremos en algún momento. Para cualquier salario, la distribución del salario empieza a ser más parecido a una normal cuando le aplicamos logaritmo. Esto también depende de los valores con los que haya restringido el P21. Es decir, si yo juego aquí cambiándole los valores, puedo poner valores más altos como mínimo. Se va a ir desplazando más a la derecha el histograma. Por lo tanto, aquí va a parecer más centrado, más parecido a lo normal, y aquí va a estar más sesgado. Cuando le aplique el logaritmo va a estar más sesgado hacia la derecha. Bueno, esta es una forma de generar una nueva variable con la fórmula de la variable original. Ahora se puede hacer con el Panda solamente. Si bien utiliza el Matplotlib, yo a una columna cualquiera le puedo poner plot, hist y le puedo hacer estas otras alternativas. También está el Pandas utilizando el Matplotlib, pero son comandos que se pueden utilizar directamente en las columnas. El resultado va a ser exactamente lo mismo. Después se puede hacer los kernel. Los kernel es simplemente el trazado alrededor del histograma. Aquí está superpuesto el kernel con el histograma. El kernel va a tratar de dibujar en forma continua esa distribución. Tiene algunas otras metodologías, pero bueno, en la teoría de esto todavía no lo vamos a desarrollar. El histograma ponderado puede hacerse con el stata y con el Matplotlib o con los comandos, como estamos haciendo acá con comando de stata, que es lo que dijimos allá arriba, plot.plot.hist. Le hacemos con densidad para que sea la frecuencia. ¿Y qué es lo que se hace para hacer el ponderado? Se pone acá la multiplicación y la división por el pondera, es decir, se pone la variable ponderada. Poniendo la variable ponderada puedo hacer el histograma ponderado. De esa manera se puede hacer. Ahora vamos a empezar a manejar dos variables. ¿Cómo hago para manejar dos variables en el Python? Aquí vamos a manejar, por ejemplo, la de sexo y la de estado. Ya sabemos que sexo es varón-mujer y en estado tenemos las características que hemos dicho arriba, que habíamos puesto el gráfico. Con crosstab, es decir, el comando pd, que es de pandas, es el alias que le pusimos allá arriba. El crosstab index serían las filas, por eso ponemos a index como el sexo. Columnas ponemos a estado. Le ponemos que margin sea true para que dé los valores marginales, es decir, los totales abajo y a la derecha. Y le pongo que los not available, es decir, los valores que no están disponibles, sea falso y que no los muestre.
es decir, que va a sacar la cantidad, va a contar, en el crosstab va a contar la cantidad que hay por sexos y en cada una de las condiciones del estado, es decir, en las condiciones de empleo. Esto obviamente que lo puedo hacer con el normalize también, en este comando cabe eso también. Se hacen acá los porcentuales. Cuando se hacen los porcentuales se entiende que están con el 0, no lo estoy multiplicando por 100, también se podría hacer. Y ahora lo hago en la población, es decir, que lo voy a hacer ponderado. Hago un crosstab. Entonces aquí tengo el index, no hace falta poner index, acá directamente lo pongo, no hace falta poner columns, pongo el estado. Y el otro que sería los valores con los cuales voy a operar. Es decir, la operación va a ser, acá se había puesto que era la cantidad que se cruzaban, porque eran los dos valores solamente, entonces no había que poner ninguna operación, simplemente se cuenta, por defecto se cuenta la cantidad de valores con las que se cruzan en la muestra. Acá en la población vamos a tener la tercera variable, que es la que va a contar acá adentro, y aquí se dice con aggregation function, se dice cuáles son las funciones con las que se puede operar. No es cualquiera, ya vamos a ver las alternativas que hay, pero en este caso es sum, es decir, se va a sumar el pondera en el cruzamiento de estas otras dos variables. Eso es lo que me está dando este cuadro acá. Cuando le pongo el normalize me va a dar los porcentajes, entonces ahí tengo en la población ahora el porcentaje por sexo y en cada uno de los estados. Esto obviamente va a servir y se puede hacer para muchos ejercicios con distintas otras variables, pero para ir viendo cómo se puede ir tratando con estas herramientas simples. La curva de Lorenz también es la vamos a hacer para la P21 y lo vamos a hacer con una copia de la base acá, que le voy a poner el data frame para Lorenz. Vamos a hacerla con el data frame y los valores ordenados. Tenemos que hacer los valores ordenados porque hay que ir acumulando la población y el ingreso. Entonces, la gracia de la curva de Lorenz es simplemente que se dibuja el porcentaje acumulado de los individuos y el porcentaje acumulado de los ingresos. Eso es lo que se hace acá. Acá hay algunos detalles para mostrar cómo se hace la cuenta de la acumulación. En este caso se hizo con la población acumulada, con el pondera, se puede hacer con la función CumSum, es decir, esta es la función que me hace el acumulado del pondera y lo puedo poner de este lado. Cuando haga la suma acumulada, después lo divido en el total de la población, pero no en el total, sino de la población acumulada, sino en el último valor. Y eso es lo que está usando esta función. Está utilizando el valor -1, que quiere decir que cuenta 1 desde abajo. Por eso es el negativo. Entonces, lo que se está haciendo es, primero se acumula en la suma, va acumulando, y eso es lo que va en el pondera, y eso es lo que va en esta nueva variable que se puso acá. Ahora esa nueva variable, que es lo que tengo que hacerlo separado, porque si no, no lo haría en forma simultánea. Bueno, aquí hay un detalle de cómo se puede hacer eso, ¿no? Es decir, no lo hace en forma simultánea cuando se hace un loop dentro de la cuenta. Aquí sí se podría hacer en forma simultánea, no se puede hacer en forma simultánea en esta otra. Por eso lo estoy poniendo acá separado, acá hago la explicación y aquí indefectiblemente lo tengo que hacer por ese mismo método. Es decir, cuando hago el producto acá, hago la suma acumulada de los ingresos ponderados, lo pongo acá y después nuevamente acá, como esa la he calculado nueva acá, no puedo hacer todo junto en esto. Sí lo puedo hacer en pondera. Acá, bueno, voy a dividir nuevamente en el último valor de aquella columna generada, ¿no? Así, de esa forma voy a hacer la acumulación en términos porcentuales. Por eso es la división que se hace. Acá, insisto, esto se podría haber hecho todo junto como está puesto acá, pero acá no, porque justamente lo que voy a dividir está generado acá. Entonces no podría estar todo junto.
Como aquí podría poner yo el pondera, que es lo que puse acá, suma del pondera, que es lo mismo que el último valor del PONACUM, lo podría haber hecho todo junto. Acá, como lo pongo con la misma que se ha creado acá, me sucede lo mismo que con el ingreso acumulado. Bueno, ahí está escrito, se supone que se entiende de esta forma. Luego se hace el dibujo, nuevamente con Matplotlib. Se utiliza este método. Acá se pone que van a haber subplots, quiere decir que con esto voy a tener la forma de introducir varias figuras y el eje, ¿no? Varias condiciones. Este es un método que utiliza Matplotlib, ya después lo desarrollaremos más. Acá lo que hago es poner en el rojo, la línea roja, entonces desde el 0,1 hasta el 0,1 se pone en la línea roja, y después en la línea azul es lo que está puesto acá, que se dibuja la población acumulada con el ingreso acumulado. Se pone en blue con el tamaño 10, entonces bueno, así es una manera de poner diversos gráficos en un solo cuadro. El tamaño del cuadro está puesto acá, de 6×6. Y ahí tenemos nuestra curva de Lorenz, que obviamente como tenemos ingresos muy bajos, una gran cantidad de ingresos muy bajos, sucede esto. Eso es un tema que lo trataremos en algún momento cuando desarrollemos solamente el tema de la curva de Lorenz. Los quintiles ponderados, ya que tenemos las poblaciones en esta base, las poblaciones acumuladas y ordenadas, podemos hacer los quintiles. O sea, para esto necesito tener ordenada la base. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer el promedio de ingresos por quintil. ¿Cómo hago eso? Localizo todos los en población acumulada, los que son menores a 0,2, es decir, que el 20% de la población menor, el que inicia en la acumulación, en ese orden, en la población ordenada, los primeros 20%, y le pongo, genero la variable quintil, es decir, la columna quintil, le voy a poner 1. Los que están entre 2 y 4 le voy a poner número 2, los que están entre 4 y 6 les pongo el número 3 y así sucesivamente. Tengo los 5 quintiles, entonces voy a tener una columna que se va a llamar quintil, donde el 20% primero de la población, que está dado por la población acumulada, el 20% primero que se acumula, le voy a poner valor 1 y así sucesivamente. Entonces tenemos, acá lo puedo mostrar, esta es una forma de mostrar dos columnas, le pongo head para que se muestren los primeros 10, y aquí tengo POVACUM, y obviamente los que están al principio van a ser del quintil 1. Aquí pongo tail, en vez de poner head pongo tail, que es la cola, entonces me muestra los últimos, y nuevamente estoy mostrando solamente las dos columnas, y obviamente que aquí son el del valor 5, el quintil 5. ¿Qué es lo que hago ahora? Esto es algo importante porque no se puede hacer como se hizo arriba. Por quintil puedo poner alguna cuenta simple, pero tengo que utilizar apply y podría usar algunas otras cosas, pero lo más... Pero lo más lógico es poner, bueno, acá entonces uso, en vez de usar como antes una función simple, para hacer funciones complicadas, que es esto de multiplicar por pondera una variable y dividir en la suma del pondera, toda esta operación para el quintil no se puede hacer tan simple como lo hicimos arriba. Entonces hay que utilizar apply. Lambda, que asocia a x, a cualquier valor de la variable quintil, le va a asociar esta cuenta. Y esa cuenta compleja se debe hacer de esta forma, y así tengo, por cada quintil tengo el promedio del P21.